Buenas, soy Diego Bonilla y quería hacer un workshop o una pequeña masterclass sobre cómo hacer que tu modelo de lenguaje sea capaz de razonar. La idea un poco de este vídeo y un poco de los vídeos que tenía pensado hacer a partir de ahora es pues dar una masterclass, por así decirlo, una pequeña masterclass cortita, gratis, subirla a YouTube para que todo el mundo pueda acceder a ella, porque creo que son temas bastante importantes, que van a tener mucha importancia en el futuro y que es bastante esencial el tener claro tanto la teoría como la práctica. Yo me voy a enfocar más en la teoría porque, bueno, en tema práctica la verdad que estos modelos son un poquito más complicados de entrenar, no imposibles, y a lo mejor puede que en un futuro pues me piense hacer clases más prácticas, pero de momento quiero enfocarlo más en la teoría. ¿Quién soy yo? Primero de todo, yo trabajo como investigador, sobre todo en temas de difusión de imágenes, y ya también pues crearé contenido sobre eso si interesa. Y un poco me he visto en la necesidad, o que me pareció una buena idea, el empezar a dar este tipo de charlas, este tipo de workshops, por un poco la falta de contenido así tan específico que he visto y que yo creo que puede ser interesante y puede llevar pues a una comunidad así que discuta sobre estos temas, que hablemos sobre esto, explicar dudas, contestarnos entre nosotros y un poco toda esa mecánica. Me parece que puede resultar interesante. Pero bueno, sin más dilaciones, vamos a ver un poco cómo he planteado yo la presentación, ¿vale? Me apoyo en presentación de PowerPoint porque me parece un poco lo más fácil. Si por lo que sea parece demasiado estomacante, pues ya recibiré feedback si existe y cambio el método, pero de momento me parece lo más fácil de todo. Un poco las formas de hacer ahora mismo, que las más, por así decirlo, populares, de hacer que tu LLM estándar tenga la capacidad de razonar. Aquí hago un mini inciso. Voy a suponer que la gente que ya está viendo este vídeo tiene ciertas nociones de cómo funcionan los modelos de lenguaje, conocen la arquitectura Transformer, saben cómo digamos, genera los tokens de forma autorregresiva un Transformer. Entonces, por lo tanto, no me voy a meter en esos temas. Si por lo que sea la persona que está viendo esto no tiene esa información, yo le diría que lo mejor para sacar el máximo partido a este tipo de vídeo sería el volver una vez que esos temas estén un poco más claros. Simplemente, recapitulando un poco por encima, lo que estamos intentando, los modelos Transformer, sobre todo los entrenados con el formato LLM, predicen el siguiente token. La última capa de estos modelos es una capa con la dimensión del tamaño del vocabulario y eligen, y distribuyen la distribución y eligen el token con más probabilidad normalmente. Esto tiene un problema que es bastante claro, que es que un LLM, un modelo de lenguaje, resuelve o tarda el mismo tiempo en resolver un problema extremadamente complicado que un extremadamente fácil, porque lo único que hace es poner el siguiente token por detrás del anterior, o sea, por delante del anterior. Eso significa que, digamos, que no tiene esa capacidad que tenemos los humanos de sentarnos un momento, razonar y pensar en los problemas más difíciles. Y esta presentación y esta rama de investigación lo que trata es de resolver eso. De forma general he puesto este diagrama. No es extremadamente preciso, es simplista porque, por ejemplo, hay diferentes cosas que, por ejemplo, pues hacemos entrenamiento supervisado en las dos ramas como primer paso, y luego pues esta doble ramificación de la destilación no tiene nada que ver, pero bueno, lo he puesto simplemente para, ahora veremos por qué, pero como simplemente de forma simple el ver de forma cómo se distribuyen las diferentes metodologías que hay ahora mismo de hacer esto. Voy a separar en tres, por así decirlo, caminos diferentes que hay para llegar a una cosa bastante parecida. Que primero es el camino DeepSeek, que es el modelo chino que salió hace unas semanas y que se volvió evidentemente muy popular. Vamos a ver qué es lo que tiene exactamente ese modelo para que pueda razonar. Si lo habéis utilizado, pues ya sabéis que piensa durante unos cuantos minutos, incluso
bueno, varios minutos de normal, ya no solo segundos antes de responder, un poco cómo han conseguido hacer eso. Luego, por otra parte, lo que viene a ser el mainstream path, que le llamo yo, que es el camino un poco de los modelos como los de ChatGPT, o sea, perdón, como los de OpenAI, como los de Google. Lo dicho, todos estos modelos no son públicos, pero lo más seguro es que utilicen este tipo de camino. Y por último, simplemente veremos un camino más simple, un poco que resuelve las cosas de forma más pragmática, por así decirlo. Vamos a empezar con una pregunta muy simple, porque os preguntaréis si todo esto hace falta o digamos si todo esto se puede resolver o la forma de entrenar de un LLM normalmente es con aprendizaje supervisado. ¿Dónde entra el aprendizaje por refuerzo en todo esto? El aprendizaje por refuerzo sirve para, como he puesto aquí, tres cosas fundamentalmente. La primera es que nosotros queremos no solo que el aprendizaje por refuerzo que el modelo de lenguaje modele una distribución del lenguaje creado por humanos, sino que se alinee con las preferencias que queremos los humanos. Es decir, pues por ejemplo, en el caso de ChatGPT, pues que responda de una cierta manera, que no responda de esta otra cierta manera y diferentes cosas de esas. Voy a comprobar un segundo que estoy grabando todo perfecto. Vale, genial. Vale. Y esas, por desgracia, o por fortuna, todas esas preferencias humanas son, digamos, señales de aprendizaje que no son diferenciables. Entonces, por lo tanto, como no es una función que se puede diferenciar, no sabemos en qué dirección está el mínimo, entonces, por lo tanto, no podemos minimizar de una forma, o sea, no podemos aprender unos parámetros que minimicen esa función. Entonces, por lo tanto, necesitamos una serie de funciones, una serie de algoritmos que nos permitan aprender de forma utilizando, por así decirlo, feedback que no sea diferenciable. Y luego, otra cosa que se ha observado con papers más recientes, que dejó al final de la presentación, es que normalmente utilizan, los modelos que han sido entrenados con aprendizaje por refuerzo aprenden patrones más generalizables. Esto es debido a que de forma natural los algoritmos de reinforcement learning funcionan utilizando una ponderación, una decisión entre si seguir explorando o seguir explotando. Es decir, si coger la acción que más veo que probabilidades va a tener de que sea la correcta o me la juego y elijo una diferente. Entonces, por lo tanto, exploro, por así decirlo, posibles decisiones. Esto, evidentemente, en el aprendizaje supervisado normal no se puede. Entonces, por lo tanto, esto nos da, digamos, una dataset de entrenamiento que no es fija, sino que mientras que vamos aprendiendo la vamos expandiendo. Otra cosa positiva del aprendizaje por refuerzo es que, digamos que el error es significativo y es a nivel de frase, mientras que el error del aprendizaje supervisado es a nivel de token y no es tan significativo. Pongo aquí un ejemplo de una tabla bastante simple en la que pues simplemente digo que un error que digamos puede ser simplemente un error de tokens, un error digamos eso, de simplemente que se ha equivocado a nivel de tokens, no se refleja de la misma forma en el aprendizaje por refuerzo que en el aprendizaje supervisado, dando el aprendizaje por refuerzo un penalty, una penalización bastante más fuerte que el aprendizaje normal. Y entonces digamos que esta serie de mejoras con respecto al aprendizaje supervisado está haciendo que la mayoría de modelos de lenguaje tiendan más a utilizar este aprendizaje por refuerzo, como veremos a continuación. Entonces, ahora, a partir de ahora, vamos a ver mucho por activa o por pasiva aprendizaje por refuerzo, de diferentes formas. Entonces, simplemente quiero afianzar exactamente por qué estamos viendo el aprendizaje por refuerzo en todo esto. Si mucha gente a lo mejor pensaba que solo era para aprender a jugar ajedrez o algo así, pero no, digamos que es como los modelos y los algoritmos perfectos para poder hacer esta serie de aprendizaje en LLMs. Entonces, una pregunta que a lo mejor surge ahora, que es que pero vamos a ver, entonces, si el aprendizaje por refuerzo es tan perfecto y mola tanto y es tan potente, ¿por qué estamos hablando de aprendizaje supervisado en todas estas, digamos, en el diagrama que enseñaba antes?
porque hay muchos estudios y hay diferentes resultados y experimentos que muestran que necesitan los LLMs esa parte de aprendizaje supervisado antes de pasar al aprendizaje por refuerzo, por diferentes motivos. Lo primero, que es el más fácil de explicar, que es que de forma experimental se ha probado que si quitas la parte de aprendizaje, el aprendizaje supervisado, simplemente por el aprendizaje por refuerzo le cuesta el ir más allá, el tener una consistencia en sus respuestas. Esto es debido, y lo más seguro, es que le falta esa base para llegar, esa base que afiance primero la forma y la estadística de cómo se quieren las respuestas, y luego ya tienes el reinforcement learning que parte de esa estadística y ese conocimiento previo, y entonces puede utilizar ese conocimiento para la exploración de diferentes vías de conocimiento en la respuesta. Entonces por eso vamos a seguir viendo aprendizaje supervisado en todos estos algoritmos, sí o sí. De hecho, lo que vamos a ver al principio, ya os adelanto, que es que al principio vamos a ver que el aprendizaje por refuerzo es necesario, y luego veremos que parece ser que incluso eso no es tan necesario. Vamos a ver, saltar un poco de golpe. Hemos visto en esta rama, tenemos ya un poco, por así explicado, en qué se basa todo esto del aprendizaje supervisado. En esto estoy hablando sobre todo siempre en el contexto de aprender a razonar. Deducimos que ya tenemos un LLM que ha sido entrenado. Eso significa que cuando yo hablo por aprendizaje por refuerzo, simplemente tengo una dataset en las que, por ejemplo, tengo unas parejas de cuál es la pregunta que me hace el usuario, cuál es la rama de pensamiento que puede hacer un ser humano, en plan de, el usuario me ha preguntado por esto, entonces por lo tanto tendría que responderle esto, entonces por lo tanto me acuerdo de este teorema que se resuelve de esta forma, entonces lo resuelvo y entonces por últimamente le contesto. Eso es un poco lo que hablo con aprendizaje supervisado, y en aprendizaje por refuerzo es un poco parecido, pero el feedback es dado por una señal que no es diferenciable normalmente, o que digamos que quieres todas esas cosas positivas que da el aprendizaje por refuerzo. Ahora vamos a pasar directamente un poco estos dos tipos de formas de optimizar que vemos aquí abajo. Estas son las dos formas de optimizar que tiene el aprendizaje por refuerzo, más populares. Está la Proximal Policy Optimization, que fue introducida por OpenAI, y es un poco la que está detrás del alineamiento humano de modelos como ChatGPT. Y luego está el GRPO, que es el Group Relative Policy Optimization, que fue desarrollado por DeepSeek. Por eso un poco está la rama DeepSeek cogiendo así un poco de lado la GRPO. Pero vamos, en ambos casos, vamos a ver ahora, son formas de alinear la policy, o sea, la forma de tomar decisiones de tu modelo actual con una policy que viene dado por un modelo externo, que no tiene por qué ser diferenciable. En este modelo externo, pues lo dicho, normalmente es un ser humano diciendo si la respuesta le gusta o no le gusta directamente. Entonces vamos a ver una ecuación un poco larga, pero ahora vamos a ver que es un poco una tontería. De hecho, ya se puede ver que aquí pues este término y este término es el mismo, que aquí tienes una función de clip, que lo que va a hacer es el término este primero lo va a limitar entre estos dos valores para que no supere nunca estos dos valores, que es 1 menos epsilon. Epsilon ya se ve que es una constante. Entonces, por lo tanto, esto va a permitir que no supere estos dos valores, y luego vas a tener este AT y este AT, que vamos a ver ahora, que es la función de avance, que es bastante típica en la mayoría de algoritmos de aprendizaje por refuerzo. Y un poco lo que permite esta optimización es evidentemente lo que queremos, que es que la policy, o sea, la forma de tomar decisiones de nuestro modelo, se parezca lo máximo posible a la forma de tomar decisiones de nuestro modelo de referencia. Entonces, por lo tanto, queremos que las acciones que se alineen entre estos dos modelos, pues que las repita con más asiduidad que las que no. Y simplemente pues luego tenemos aquí unos parámetros que lo que hacen es que esa función de actualizar los parámetros no se vaya demasiado de un límite para que sea más estable.
un poco término a término, como hemos visto, esto es una división, entonces por lo tanto, cuanto más parecidos estos términos, más se acercarán a 1. De hecho, lo perfecto sería que, o sea, digamos que si los dos fueran iguales, sería 1. Como nunca va a ser así de normal, entonces si es mayor de 1 esta división, entonces significa que lo estamos haciendo muy bien, ¿vale? Es decir, le da más, digamos, más probabilidad a una acción que nosotros queremos. En cambio, si está por debajo de 1, es que le da menos probabilidad a una acción que nosotros estamos buscando. Entonces, por lo tanto, esta división lo que hace es dar el peso de si lo que estamos, o digamos, la señal de si lo que estamos haciendo está bien o está mal. Vale, a continuación tenemos el término de ventaja, que se traduciría el advantage term, que esto nos mide, es un poco abstracto de explicar, pero digamos que nos mediría o sería una estimación un poco de cuánto de buena es una acción, la acción que estamos tomando en comparación con el valor esperado que tendríamos en el estado actual en la que estamos. En aprendizaje por refuerzo tenemos, por una parte, digamos, el valor que tiene una acción en un estado en el que nos encontramos tomando esa decisión, y luego tenemos un valor para el estado en el que estamos. Tener un valor para un estado, aunque suene un poco abstracto, hace referencia a que si podemos evaluar cada estado con un valor, pues siempre tomaremos la decisión que nos llevará al estado con mayor valor. Es un término que aparece bastante por aprendizaje por refuerzo, como he comentado, en muchísimos tipos de optimización. Y luego, por último, como ya he comentado antes, y de forma muy simple, pues tenemos digamos, la función de clip, que no tiene nada que ver con el modelo de clip, evidentemente. Es simplemente una función que dice que lo que hay dentro, si está por debajo de esto, va a ser igual a esto, y si está por encima de esto, va a ser igual a esto, ¿vale? Sería como limitar, literalmente, saturar el resultado para que digamos el término de actualización no cambie bruscamente. Vamos a ver ahora lo que utilizan los de DeepSeek, porque los de DeepSeek vieron el modelo anterior, o sea, el algoritmo anterior, y dijeron que ellos lo podían optimizar de alguna forma. Una de las cosas que hace que el Proximal Policy Optimization sea un poco costoso es que necesita de una función valor, o sea, de un modelo que haga la predicción esta que hemos hablado antes del valor de un estado. En cambio, el GRPO vamos a ver que no necesita esa función valor, sino que lo que hace es hacer varios samplings de un mismo, o sea, digamos, por así decirlo, diferentes respuestas utilizando un mismo prompt. Entonces lo que hacen es hacer un ranking de forma relativa entre esas respuestas y calcular, digamos, un reward, una recompensa que sea absoluta. Entonces, digamos que esto lo que hace es que el modelo, digamos, se dirija hacia las respuestas que mejor quedan rankeadas en este ranking relativo, y no necesita de este modelo externo que sí que necesita el PPO. No necesita de este modelo que predice la función de estado. Entonces te permite que el aprendizaje de estos modelos se pueda hacer con menos memoria y de forma más eficiente, básicamente. Vamos a ver un poco los términos. Aquí la función de ventaja no la da, evidentemente, como hemos comentado, esa función que digamos que tenía en cuenta la acción que estás tomando en comparación con el valor del estado en el que te encuentras, sino que, como hemos dicho, ampliamos G salidas, ¿vale? En este caso sería el sumatorio de aquí de la izquierda. Ampliamos esas diferentes y calculamos, digamos, cómo se distribuyen los rewards, ¿vale? Esas recompensas entre las que estamos generando. Y esto lo que hace es, pues eso, generar ese tipo de recompensas relativas, utilizando este ranking relativo utilizando las recompensas absolutas, que nos permitiría el no necesitar de esa función de valor, que sí que necesitaría de otro algoritmo.
Y por último, simplemente como hemos comentado antes, también obtiene, esto no ni lo voy a comentar, pero también tiene esta función de clip, pero aparte de la función de clip, para que digamos que se estabilice aún más el entrenamiento, tiene una función de diferencia de divergencia de Kullback-Leibler, que, bueno, para los que no lo conozcan, simplemente te mide la distancia a la que están o la diferencia que hay entre dos distribuciones estadísticas. Entonces, evidentemente, cuanto más grande sea, más diferencia hay, cuanto más pequeña sea, mejor. Entonces, por lo tanto, estamos, digamos, dando recompensa o dando más peso a que no modifique demasiado esta distancia. Entonces, por lo tanto, lo que estamos haciendo es que no se aleje demasiado de golpe. También un poco por lo mismo que la función de clip, que es para estabilizar el entrenamiento. Así que de forma así un poco gráfica, pues hemos visto, mira, aquí se puede ver, esto está cogido del paper de los propios de GRPO, de DeepSeek. Podemos ver que en este caso, para una sola salida se pasa por los diferentes modelos, incluido el modelo de valor, que pasa por la estimation function que hemos visto antes, y entonces pues se repite el bucle. En cambio, el modelo de GRPO genera diferentes salidas para una misma entrada, y entonces automáticamente se hace el ranking utilizando los rewards y se calculan varias funciones de ventaja, como hemos visto. Y volvemos otra vez al bucle de aprendizaje. Un poco más que comentar aquí, simplemente pues eso, quería explicar exactamente cuando estamos hablando de aprendizaje por refuerzo qué estamos viendo. De momento se ha visto que el GRPO tiene bastante potencia de aprendizaje, bastante por encima, o de momento experimentos así que se han salido sí que ha demostrado que tiene mucha más eficacia de aprendizaje que PPO de momento. Así que es una cosa que yo creo que merece la pena saber. Hemos visto ya las ecuaciones, o sea, digamos que si se controla un poquito ya como lo básico de aprendizaje por refuerzo, este método ya tendría que quedar bastante claro para la gente que controla esto. Y si no, lo dicho, aquí lo único que os tiene que sonar y un poco que os recomendaría que aprendieseis es que es esta función de valor, que es un estado, que es un entorno, que es un agente. Digamos que son todo conocimientos así un poco básicos de aprendizaje por refuerzo, o por ejemplo que es un policy optimization, qué otro tipo de optimizaciones hay, y diferentes, por ejemplo, formas de dar el reward como modelo y todo esto. Pero vamos, digamos que si para el escuchante que ya tiene esos términos claros, pues esto debería tenerlo bastante claro. Paso a resumir un poco el path del DeepSeek, ¿vale? Porque hemos visto, vamos a volver otra vez al inicio, ojalá hubiera un shortcut, pero vamos, hemos visto que parece ser que sigue siendo obligatorio el, digamos, dar esa base a tus modelos utilizando aprendizaje supervisado. Luego ya sí que pasamos a aprendizaje por refuerzo, que hemos visto que puede ser tanto PPO como GRPO. Y ahora vamos a ver exactamente esta rama de aquí, ¿qué es? O sea, cuando hablamos de aprendizaje supervisado, ¿qué estamos entrenando? ¿Con qué dataset? ¿Con qué tipo de qué estamos entrenando? Cuando estamos haciendo luego reinforcement learning, también, ¿qué estamos haciendo aquí? Y luego, por último, el dataset distillation, ¿qué es exactamente? Ya os digo que no tiene absolutamente nada que ver con la destilación de pesos o de la extracción de modelos que propuso Geoffrey Hinton, no tiene nada que ver. De hecho, llamarle destilación es un tiro un poco de triple, pero bueno, así es como le llaman. Vamos a ver entonces, ahora ya sí que cuando estamos hablando de aprendizaje por refuerzo, sobre todo en el path del DeepSeek, ahora estamos hablando de GRPO. Evidentemente porque lo han inventado ellos. Entonces, el primer entrenamiento que hacen, la primera fase de este entrenamiento del camino DeepSeek, es entrenar con rewards, con recompensas deterministas. ¿Qué significa entrenar con recompensas deterministas? Que yo soy listo y yo quiero que mi modelo no lo evalúe, o digamos que no lo utilice datos entrenados por seres humanos, o generados, perdonad, por seres humanos. ¿Por qué? Porque yo no quiero contratar a 1.000 personas, 1.500 personas para que me hagan una dataset de 800.000
parejas porque es extremadamente costoso y porque además no funciona tan bien como debería. Porque evidentemente cada ser humano se equivoca, cada ser humano tiene sus ideologías y tiene su forma de hacer las cosas, entonces digamos que va a tener muchísimo ruido por esa parte. En cambio, si mis problemas son de matemáticas, por ejemplo, de programación, de respuestas como A, B o C, entonces por lo tanto yo no necesito ningún humano creando esa forma de evaluar, simplemente de forma determinista, de forma heurística, tengo un discriminador que lo que hace es el decir si literalmente lo que ha sacado ese modelo está bien o mal. Entonces ya tengo incluso los pasos intermedios, puedo decidir de forma heurística, de forma automática, si lo que va haciendo está bien o mal. O sea, ir dándole ya esa función de feedback, ese reward negativo o ese reward positivo a lo que va haciendo mi modelo. Entonces, tampoco me voy a explicar demasiado lo que va este paper, pero digamos que utiliza este tipo, digamos, esta señal discriminativa, heurística, para este tipo de evolución, autoevolución, como le llaman ellos. Y simplemente esta heurística simple nos da ya un modelo que es capaz de, por así decirlo, razonar internamente, ya que ha sido entrenado pues, durante varios episodios de forma heurística, entonces por lo tanto con un coste mínimo y digamos que con no estas limitaciones de dataset que podríamos tener. El paso 2, aquí venimos al Chain of Thought, que también espero que os suene. El Chain of Thought es simplemente que antes de responder haga como una cadena de pensamiento de lo que va a responder y luego ya una vez que esté acabado pues responda. Entonces digamos que estos lo que hacen es recoger una dataset un poco pequeña de simplemente ejemplos de este tipo de chain of thought, ya sea datasets públicas o ya sea ejemplos destilados de la parte anterior que pues te sacan, por ejemplo, un montonazo de razonamiento y luego a la salida pues tú, un ser humano, coge esos razonamientos y lo que hace es un poco pues el mejorarlos. Entonces digamos que el ser humano no está metido en tanto el tema en el tema de generar la dataset, sino simplemente el refinar lo que tiene. Entonces, pues evidentemente la carga humana es inferior y además la variabilidad de las salidas y todo eso es superior en este caso, porque lo dicho, no se depende de los humanos desde cero. El paso 3 es, bueno, esto no lo he dicho, pero digamos que el paso 1 utiliza aprendizaje por refuerzo, como hemos visto, el GRPO. El paso 2 utiliza aprendizaje supervisado, bastante, pues eso, interesante, pero es que, claro, tenemos que entrenar un modelo de Chain of Thought que es perfectamente, digamos, entrenable utilizando Supervised Learning, que como hemos visto antes, va a servir como la base para hacer el Reasoning Reinforcement Learning, el que utiliza un discriminador. No sé qué hace un interrogante aquí, pero sí, utiliza un discriminador para utilizar funciones o sea, recompensas que sean un poquito más complejas que simplemente las heurísticas anteriores. Aquí vamos a tener unas recompensas que nos va a decir, por ejemplo, la consistencia, en este caso también viene el que se responda en el mismo idioma, la accuracy de las respuestas, la precisión y todo eso, ¿vale? Formas de evaluar un poco más complejas. Hay una duda que a mí me surgió también personalmente, que pero vamos a ver si ya tienes un modelo que te dice lo bueno o lo malo que es una respuesta, eso significa que es más potente que el modelo que la está generando. Pero la respuesta simple es que es mucho más fácil evaluar que generar, ¿vale? Es mucho más fácil para un modelo de estos el evaluar si una respuesta está bien o mal que el generar esa misma respuesta. Entonces, por lo tanto, tiene mucha efectividad este tipo de reinforcement learning, este tipo de señal de refuerzo, porque realmente es, digamos que es cierta, no alucina tanto que como al generar esas mismas respuestas. El paso 4, aquí es donde cogen todos o sea, el modelo que ha sido entrenado de estas tres formas, estos tres pasos, entonces crean una dataset, ¿vale? Una vez que se crea esta dataset, ¿vale? Que como hemos dicho,
simplemente tú le das al modelo un montonazo de inputs y recibes un montonazo de outputs, y además tienes un montonazo de humanos, no muchos, pero un puñado de humanos que lo que hacen es evaluar la calidad de esas respuestas y de esos pasos intermedios. Entonces, una vez que tienes esa dataset de 800.000 samples, que no es poco, de este modelo híbrido, entonces, por lo tanto, puedes coger cualquier otro modelo, que en este caso utilizan el DeepSeek V3, que es un modelo suyo como el state of the art suyo, y simplemente entrenarlo de esta forma, y luego ya, si se quiere, igual que los de ChatGPT, pues hacer reinforcement learning para alinearlo con las preferencias humanas. Y una vez que tienes esta dataset de 800.000, que se ha visto ya que podemos utilizarlo para entrenar, digamos, el razonamiento de un modelo, se puede coger un LLM, como por ejemplo el Llama o el Mistral o alguno de estos, y entrenarlo de esta forma, y efectivamente se ha visto que aprenden a razonar y mejoran muchísimo la base suya. ¿Qué significa esto? Que el aprendizaje por refuerzo, en este caso, ha servido como el tipo de señal de aprendizaje que nos permite utilizar modelos externos y señales de recompensa con, señales heurísticas y simples para aprender, qué es razonar, si lo que estoy razonando está bien o mal. Entonces, una vez que se tiene ese tipo de razonamiento base, que esto se hace en el primer step, se crea en estos dos siguientes una cadena que sí que sea más consistente, tanto con el idioma como con lo que se quiere de precisión en la salida. Que esto sí que ahí entra un pequeño factor humano, pero sigue siendo aprendizaje por refuerzo. Y una vez que se tiene ese aprendizaje por refuerzo, se genera datos sintéticos masivos, o sea, 800.000 datos sintéticos, que simplemente los revisa un humano, los revisa en plan una cadena de humanos, y se crean ya utilizando aprendizaje supervisado modelos que saben razonar como el modelo que ha sido entrenado por Reinforcement Learning. ¿Por qué? Porque la dataset ya tiene suficiente calidad como para imitar lo que está haciendo el Reinforcement Learning, utilizando aprendizaje supervisado. No sé si queda claro. Si queda claro, vamos a ver. Bueno, esto evidentemente no voy a comentar mucho más del DeepSeek porque el paper es extremadamente conocido. Deduzco que casi todo el mundo habrá probado la aplicación de DeepSeek, que suelta unas turras enormes durante 2 minutos. Pero sigue siendo simplemente un modelo LLM que está generando el siguiente token, ¿vale? Lo único que lo que genera se basa en dos partes. En la primera parte, que es la parte de pensamiento, ese chain of thought, que te está simplemente como una reflexión interna, y luego lo que le da al usuario, lo que suelta el usuario, que sería la respuesta. Pero vamos a ver que hay otra forma de hacerlo, porque claro, esto al final es como si yo te suelto, o sea, como si me escribieras un texto en el que una parte del texto está entre paréntesis, pero yo lo sigo viendo como texto. Entonces, aquí es donde vienen un poco los procesos, los modelos basados en verificación de pasos. ¿Qué significa eso? Que yo, para salir, imaginad que cada frase del chain of thought fuera como un proceso diferente. Entonces, evidentemente, pues yo empiezo con mi primer proceso, que a lo mejor puede ser simplemente decir, creo que el usuario está pidiendo esto, entonces debería hacer esto. Pero yo puedo generar diferentes primeros procesos en paralelo, ¿vale? Eso significa que genero como una rama, en este caso de 4. Esta imagen está cogida de Hugging Face, de un blog súper interesante de Hugging Face, que está puesto en referencias. Pero vamos, digamos que primero creo como unas 4 ideas diferentes, ¿vale? 4 formas de resolver el problema completamente diferentes, independientes la una de la otra. Y tengo un modelo externo, ¿vale? Que es este modelo de aquí, que me va a decir cómo de buenas o malas son cada una de estas salidas, ¿vale? Entonces, una vez que tengo ese tipo de señal, lo que hago es decir, vale, pues entonces esta es la buena, ¿no? Esta está puntuada, por ejemplo, con un 0,7. Pues entonces, a partir de aquí, voy a generar otras 2 diferentes, ¿vale? Estos son a nivel de pensamiento. O sea, si, por ejemplo, este primer razonamiento, que es algo simple, por ejemplo, el usuario pide esto, creo que tendría que usar esto de aquí. Si va bien esta rama, pues entonces la continúo desarrollando. Digo, vale, pues entonces como tengo que usar esto, voy a utilizar este teorema. Pero a lo mejor puede ser que lo utilice el teorema, pero que lo utilice mal. Entonces, por lo tanto, tenemos, por ejemplo, una de las segundas ramas que genera
es incorrecta, mientras que la otra es correcta. Entonces seguiríamos, digamos, desarrollando este árbol de decisiones, ¿vale? Este árbol que pues eso, evidentemente va creando ramas que se van ramificando, como su nombre indica. Entonces al final seleccionaríamos el caminito que más beneficio tendría por el discriminador, o sea, que más valor tiene. Esto es bastante parecido a, por ejemplo, es más fácil de ver si pensáis, por ejemplo, en el ajedrez. Porque un motor de ajedrez lo normal es que lo que haces es ver cuáles son todos los movimientos que se pueden hacer, o bueno, digamos que evidentemente todos los movimientos sería al final bastante imposible, pero bueno, digamos que ve todos los movimientos que puede hacer, entonces elige el movimiento, entonces dice, vale, pues si muevo el peón, luego él puede mover, yo qué sé, la torre y yo puedo mover tal. ¿Cuánto es el beneficio de esta rama? Pues por ejemplo, 0 puntos. Vale, pero yo sí puedo mover el peón y que me lo coma. Entonces esto es menos 1 punto, por ejemplo. Puedo mover el peón y luego mueve la torre y luego yo se la como. Entonces, por lo tanto, esto tiene, por ejemplo, más 6 puntos o más 4. Entonces, por lo tanto, elegiría la rama, al final de todas las decisiones, elegiría la rama que más beneficio me dé. ¿Vale? Entonces, eso indicaría que, por ejemplo, en los próximos 5 movimientos yo voy a salir beneficiado de esta jugada. Entonces sería como un poco pues, imitar lo que se supone que hacen los humanos jugando al ajedrez, pero en lenguaje de modelo, que es que voy a elegir el proceso de pensamiento que más beneficio me dé a la larga. ¿Vale? Y esto es lo que hacen, digamos, el mainstream. ¿Qué significa eso? Que, bueno, que es lo que hace lo más seguro que utilizan O1 y O3, y también lo que utilizan modelos de Google como el que ha salido ahora, del Gemma o el Gemini que ha salido de razonamiento. Hay 3 diferentes formas de hacerlo. Yo me voy a centrar sobre todo en estas dos. La más interesante sobre todo para los problemas más complicados. Aquí está muy enfocado a matemáticas, por lo dicho, porque es muy fácil discriminar si una respuesta es correcta o incorrecta, y además pues sirve, digamos, con una buena baseline para ver si luego esto merece la pena escalarlo al resto de tareas. Y aparte que se tienen datasets bastante grandes de matemáticas. El más aburrido, pero también el que también funciona bastante bien, es el generar simplemente 4 salidas, ¿vale? Sin proceso interno, sin chain of thought y sin nada. Simplemente genero 4 salidas, y de esas 4 salidas, o de esas n salidas, cojo la que más me guste. O sea, cojo la que este modelo, este PRM, te coja como mejor. Entonces, de esa forma, pues simplemente yo puedo generar, me hago la pregunta de decir, vale, pues ¿cómo de difícil es este problema? Muy difícil, vale, pues en vez de generar 4 preguntas, o sea, 4 respuestas, genero 20, por ejemplo. Entonces, digamos que yo puedo estar más tiempo, por así decirlo, pensando en la solución, porque genero 20 formas diferentes de resolver el problema, y cojo de ahí la mejor. Entonces las probabilidades de que esté en una de esas 20 son bastante más altas que el que solo esté si generamos una. Pero por otra parte pues está la forma un poco que hemos explicado antes, que es que yo voy generando un árbol que me va sacando el siguiente paso y el siguiente paso y el siguiente paso. Entonces, que yo quiero que el problema lo piense durante más tiempo, pues en plan, en vez de generar estas 4 primeras, genero pues por ejemplo 10. ¿Y qué pasa cuando de esas 10 me quedo? Lo normal es ir eliminando ramas, porque si no, de las ramas peores, o sea, digamos, de las ramas generales te quedas con las mejores, porque si no, lo dicho, es exponencialmente más grande y se va muy fácil de madre, pero me quedo con las mejores. Entonces de esas mejores, por ejemplo, saco 4 más. Y de esas 4 más me quedo con las 2 mejores y saco 4 más. Entonces ya tengo como un montonazo de diferentes caminos que yo he ido escogiendo para resolver este problema. Y al final, una vez que ha acabado todo el razonamiento, me quedo con el camino que más probabilidades tenga de ser correcto. Es decir, que este PRM me dé como que es el camino que la suma de sus valores intermedios es la más alta. ¿Vale? Yo creo que se entiende que esto puede ser extremadamente potente porque, claro, tienes la capacidad de rectificarte, tienes la capacidad de explorar diferentes soluciones, tienes la capacidad de autodiscriminación y encima la capacidad de decir, vale, este problema es mucho más complicado, así que lo tienes que pensar durante más tiempo, ¿vale? Que simplemente aumentar el número de ramificaciones que tengo para buscar. Y en esto finalizaría un poco la parte de mainstream. Entonces, ahora una pregunta que es un poco una faena, pero digo en plan de, claro,
aquí por una parte tenemos el path del camino de DeepSeek, que lo que hace es generar un chain of thought, digamos, constante, y la parte de mainstream que va generando un chain of thought, digamos que lo va generando pues como un árbol de decisiones, entonces como que tiene esa capacidad de autorrectificarse y esa capacidad de un poco darle más computación a las preguntas más complicadas y todo eso. ¿Hay alguna forma de unirlos? Y la respuesta es que sí, y de la forma más simple posible, por fortuna, que es un paper que se llama S1, que es de un escalamiento de test time súper fácil, que es simplemente, si nosotros queremos parar, o sea, simplemente tenemos un modelo que ha sido entrenado, por ejemplo, de la forma de dataset distillation de DeepSeek, es decir, cojo la dataset que ha sido generada por un modelo y mejorada por humanos y lo entreno de forma supervisada cualquier LLM, ¿vale? Esta es la destilación de dataset de DeepSeek. Entonces ya tengo un LLM que aprende ese razonamiento. Entonces me sacaría estos modelos, digamos, esta es la pregunta del usuario, me sacaría como estos pasos intermedios y si quiero que deje de pensar, simplemente le tengo que añadir el token o digamos la palabra final answer. Entonces simplemente diciendo final answer 2 puntos deja de generar, ¿vale? Esto sería como un early stopping como por ejemplo entrenando modelos que decimos, vale, ya suficientemente bien, ya puedes dar la respuesta final. En cambio, si por ejemplo ya me está dando que esto es la respuesta y yo quiero que siga pensando, simplemente hay que añadirle un wait. Entonces, si añadimos un wait, en plan bueno, espera, que está, o sea, simplemente que automáticamente en el diálogo interno piense como espera. Entonces va a seguir pensando y al final posiblemente le volvemos a poner el de final answer, entonces lo vuelve a, digamos que da la respuesta correcta. Y esto es una heurística extremadamente simple en la que simplemente mientras que está generando, si queremos que siga generando, le ponemos wait y seguirá generando, incluso será capaz de rectificar errores y si queremos que deje de pensar, simplemente le decimos, vale, respuesta final, como en un examen, entregad ya los exámenes. Entonces, y simplemente con esta heurística cogemos, o sea, lo que han hecho es una dataset de 1000 chain of thought, ¿vale? Que sea una dataset muy similar no le he hecho un vistazo, pero podemos esperar que sea muy similar a la naturaleza de esos 800.000 de DeepSeek. Y han entrenado un LLM durante 26 minutos, que para que os hagáis una idea, 26 minutos, bueno, es verdad que la han entrenado en 16 GPUs, pero bueno, digamos que esos 26 minutos son equivalentemente unos $50 o incluso menos, y consiguen precisiones incluso superiores en algunas tareas al O1 de OpenAI. Así que digamos que no es necesario incluso, y por supuesto estos 1000 ejemplos han sido entrenados de forma supervisada. Sí que es verdad que han sido creados por humanos, pero digamos que han sido entrenados de forma supervisada, ni siquiera por Reinforcement Learning. Así que un poco la conclusión de todo esto, y ya hacemos recapitulación final, y ya con esto pues simplemente paso a las referencias y al final de esta presentación, es que parece ser un poco las salidas o las conclusiones de este workshop, de esta mini masterclass, es que sigue siendo necesario aprendizaje supervisado, es extremadamente potente aún las capacidades de memorización que tiene de la dataset, sigue siendo necesario al menos como un primer paso. Luego hemos visto que Reinforcement Learning resuelve ese problema de memorización que tiene el aprendizaje supervisado mediante la aplicación de técnicas que permiten explorar a la gente y que explore diferentes respuestas y que por lo tanto genere una dataset que no sea estática, sino que vaya siendo dinámica, tal y como va explorando la gente, y que luego a partir de esa exploración, a partir de esa forma de aprendizaje que puede, digamos, el ir más allá de simplemente aprender un modelo estadístico del lenguaje, podemos generar una dataset sintética que simplemente con muy poca supervisión humana somos capaces de entrenar modelos de forma supervisada una vez más con este tipo de razonamiento y digamos, de extrapolación de la dataset que nos da el aprendizaje por refuerzo. Entonces digamos que ni el aprendizaje por supervisado se puede descartar ni el aprendizaje por refuerzo se puede descartar.
porque ambos son necesarios para crear este tipo de ramificaciones que hemos visto. Y poco más. Me gustaría pues eso, recibir algún tipo de feedback. No sé si es demasiado turra la que he soltado o ha interesado a alguien, espero que sí. Cualquier pregunta, que yo sé que me explico fatal, de hecho es el primer vídeo también, pues me gustaría que sirviera como feedback para saber un poco dónde me estoy yendo. No, tampoco quería que fuera extremadamente largo, entonces a lo mejor en algunos temas he ido demasiado rápido, en algunos temas sé que me he trabado bastante, pero todas esas cosas no me voy a ofender, por desgracia o por fortuna no es bastante complicado, o sea que yo también quiero aprender. Si dejáis algún comentario o lo que sea, pues lo voy a leer. Yo encantado de poder ayudaros. Cualquier duda me escribís por LinkedIn si queréis, o lo dicho, lo dejáis en los comentarios también, completamente invitados a hacerlo. Dejaré abajo en la descripción pues los links a mis... Bueno, no tengo redes sociales, pero ni que sea LinkedIn o GitHub, que sería echar un vistazo a los proyectillos que yo voy haciendo, o incluso pues eso, escribirme por LinkedIn, pues por mí encantado. Y nada, lo dicho, espero que os haya servido de algo, espero que hayáis aprendido algo. Yo creo que esto es un tema bastante interesante y bastante curioso. Y nada, nos vemos a la próxima. Hasta luego.